bienvenido a Internoface. Mi nombre es Santiago Pérez y vamos a hablar ahora de lo que es la falla cardíaca crónica. Vamos a ver todos los puntos que observamos en este tablero y pues para comenzar vamos a empezar definiendo qué es falla cardíaca. Y observamos que la definición universal de falla cardíaca es un conjunto de signos y síntomas de falla cardíaca que son causados por una alteración estructural y o funcional del corazón que van a llevar a un funcionamiento anormal del corazón. Entonces nosotros podemos desglosar esta definición en 3 puntos. Podemos decir que la falla cardíaca, uno, es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas. Dos, este síndrome es causado por una alteración estructural o funcional del corazón. Y tres, es que esta alteración estructural o funcional del corazón va a llevar a un gasto cardíaco ineficiente. Un gasto cardíaco disminuido. Entonces, estos serían como los 3 aspectos de la definición de la falla cardíaca. Ya una vez viendo lo que es la definición de falla cardíaca, podemos pasar a hablar un poco de la fisiología, definiendo qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Esa es la definición de gasto cardíaco, que normalmente en una persona de 70 kilos es de aproximadamente 5 litros por minuto. Aproximadamente. Entonces, el gasto cardíaco va a estar conformado por 2 variables, el cual es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de latidos en un minuto, que va normalmente entre 60 a 100 latidos por minuto, de manera normal. Ya si vemos lo que es el volumen sistólico, es la cantidad de volumen que eyecta el corazón por cada latido, que va entre 60 a 80 mililitros latido. Y aquí tenemos 3 variables que conforman el volumen sistólico, el cual es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Entonces, todas las afecciones que alteren alguna de estas variables va a alterar el gasto cardíaco, ya sea alteraciones estructurales, por ejemplo, unas valvulopatías, que estas valvulopatías se van a oponer a la salida de la sangre del corazón, aumentando lo que es la poscarga, por ende va a alterar el gasto cardíaco. Aquellas que afecten la contractibilidad, como por ejemplo la enfermedad coronaria. Está también lo que es las arritmias, que van a alterar lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces todas esas variables van a afectar el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología de la falla cardíaca? Lo que sucede básicamente es que va a haber una etiología precipitante, ya sea una valvulopatía, sea lo que sea, que va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces nuestro cuerpo, de manera compensatoria, va a activar el sistema simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Al activar el sistema nervioso simpático, va a aumentar la frecuencia cardíaca, por ende va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar lo que también la contractibilidad. Y al activar el eje renina-angiotensina-aldosterona va a aumentar la vasoconstricción, va a aumentar la retención de agua y de sodio para que así haya mayor volumen de agua circulante, para así aumentar el volumen sistólico y aumentar el gasto cardíaco. Entonces todos estos factores lo que van a hacer es que el corazón tenga que ejercer mayor fuerza y va a causar lo que es una hipertrofia cardíaca, que a la larga el corazón, el ventrículo va a terminar dilatándose, se va a terminar estirando las fibras, va a terminar ocurriendo la apoptosis y la remodelación tisular. Todo esto va a culminar en una disfunción diastólica y ya a la larga una disfunción sistólica. Entonces esta sería como la fisiopatología de lo que sucede en la falla cardíaca.
sería la fisiopatología. Entonces, cuando vamos a ver las etiologías de la falla cardíaca, son todas estas etiologías que, como les mencionaba, son aquellas que van a alterar el gasto cardíaco. Por ejemplo, la enfermedad arterial coronaria, que corresponde a un 60 hasta un 70% de las causas de falla cardíaca, va a alterar lo que es la contractibilidad, por ende el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco. El- las valvulopatías, las arritmias, la obesidad, la diabetes, las toxinas, las cardiomiopatías idiopáticas, todas estas enfermedades van a ser una etiología de la falla cardíaca. Ya pasando a lo que es las manifestaciones clínicas, pues las manifestaciones clínicas son extremadamente importantes en la falla cardíaca debido a que este es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas. No existe algo así como la falla cardíaca asintomática, eso no existe. Entonces, siempre se va a presentar con unas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son estas? Pues, como vimos en la fisiopatología, lo que sucede es que el corazón no va a poder eyectar la sangre de manera adecuada eh, a lo que es la circulación. Entonces esta sangre se va a terminar acumulando y va a terminar regurgitándose. Entonces cuando se regurgita la sangre del ventrículo izquierdo, va a pasar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a las venas pulmonares. Al acumularse en las venas pulmonares, lo que va a causar es que básicamente va a ocurrir lo que es un transudado. Esta sangre se va a comenzar a salir a lo que es el alveolo, y el alveolo se va a comenzar a llenar de esta agua, y al acumularse de agua van a aparecer las manifestaciones de disnea, bendopnea, ortopnea. El paciente además incluso si tú lo auscultas, va a escuchar lo que son los crepitantes, que no es más que como si tú cogieras un vaso de agua que estuviera lleno de agua y tú cogieras un pitillo y lo soplaras. Cuando lo soplas van a sonar esas burbujas. Pues esas burbujas no es más que el aire que entra al alveolo y comienza a movilizar toda esta agua que está en el alveolo, causando este crepitante, estas burbujas. Ya yéndonos a lo que es el corazón derecho, cuando comienza a acumularse el agua de acá y comienza a regurgitarse, básicamente se va a regurgitar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a la vena cava superior e inferior. Al regurgitarse a la vena cava superior, lo que va a causar básicamente es, es esto, es la ingurgitación yugular. Comienza a ocurrir esto. Esto tiene sus diferentes grados. em, y cuando comienza a regurgitarse a la vena cava inferior, comienza a aparecer lo que es la hepatosplenomegalia, e incluso existe un signo que es que cuando tú presionas el hígado del paciente, esta agua que estaba acumulada aquí en el hígado se va a comenzar a regurgitar y va a llegar incluso hasta la vena yugular, apareciendo el reflejo hepato-yugular. Comienza a haber también, puede haber en casos severos de congestión, ascitis, incluso aparece anorexia, el paciente presenta eso por el edema del intestino, aparece edemas en miembros inferiores. Entonces nosotros podemos dividir las manifestaciones de la falla cardíaca en manifestaciones congestivas y manifestaciones de hipoperfusión. Las manifestaciones congestivas van a ser aquellas como la disnea, la ortopnea, la bendopnea, está la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, los crepitantes, el tercer ruido, la tos, el punto de máximo impulso desplazado, porque el corazón al verse agrandado, este impulso se va a desplazar hacia lateral, la hepatomegalia, la anorexia, el edema en miembros inferiores, y va a haber manifestaciones de hipoperfusión, dado que el corazón, al no poder eyectar la sangre de manera correcta, al no poder hacerlo, los órganos se van a comenzar a hipoperfundir, entre ellos el corazón, el cerebro, causando lo que es alteración del estado de conciencia, mareo, síncope, incluso las extremidades causando palidez, frialdad, el riñón causando oliguria. Y si le llegan a preguntar cuáles son los síntomas y signos
eh, más comunes de la falla cardíaca, pues aquí los tenemos. Em, los síntomas típicos de la falla cardíaca son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la disminución de la tolerancia al ejercicio, la fatiga y el edema en miembros inferiores. Y los signos, los que nosotros podemos observar en el paciente, que son específicos de falla cardíaca, son más específicos, son la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, el ritmo de galope o el ritmo S3. Recordemos que nosotros tenemos dos ruidos cardíacos, el cual es el S1 y el S2. El S1 es la sístole y el S2 básicamente es la diástole. Entonces, ¿qué puede hacer que ocurra un ruido entre el S2 y el S1? Es decir, en el momento de la diástole, es que básicamente el corazón, al estar eh, el corazón, al no poder eyectar la sangre de manera adecuada, lo que va a suceder básicamente es que, espérese, el corazón básicamente al no poder eyectar la sangre de manera adecuada, lo que va a suceder es que al momento de la sístole que bota el agua, que bota la sangre, va a haber una sangre que se va a quedar a nivel del ventrículo. Y en el momento de la relajación, ya hay sangre aquí, ya hay sangre aquí. Entonces esta sangre que está en la aurícula izquierda, cuando se relaja y cuando ocurre el llenado ventricular y ocurre la patada auricular, esta sangre está aquí, va a ir al ventrículo izquierdo y va a chocarse con esta sangre que ya estaba aquí y va a sonar el famoso S3. Esa sería como la fisiopatología del S3. Además de todo esto que les acabo de explicar, em, bueno, también puede aparecer el PMI desplazado hacia lateral, entre otros. Ya vimos lo que son las manifestaciones clínicas, pues vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de la falla cardíaca se hace con la sospecha clínica, que son el paciente que tenga factores de riesgo, como estos que observamos acá, que tenga estos factores de riesgos, que además de eso tengan estas manifestaciones clínicas de falla cardíaca. Entonces, si juntamos estos factores de riesgo con estas manifestaciones clínicas, sospechamos que el paciente tenga falla cardíaca y le vamos a mandar unos péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos van a tener un alto valor predictivo negativo. Entonces, cuando están positivos, eh, vamos a mandar un ecocardiograma para confirmar que el paciente tenga falla cardíaca. Y una vez que observemos la alteración estructural y o funcional del corazón, diagnosticamos falla cardíaca. Y ahí pasamos a clasificarlo según la fracción de eyección. Si es una si tiene una FEBI reducida, moderadamente reducida o conservada. La FEBI reducida es menor al 40%, la moderadamente reducida es entre el 41 y el 49 y la mayor al 50 es la FEBI preservada. Entonces aquí cumpliríamos la definición de un síndrome, conjunto de signos y síntomas, que es secundario, una alteración estructural o funcional del corazón, que lo vamos a observar en el ecocardiograma y en el gasto y toda esta alteración estructural o funcional que va a llevar a un gasto cardíaco inadecuado, que eso lo vamos a observar en la FEBI. Entonces, pruebas que son imprescindibles para pacientes con falla cardíaca, o sea que tenemos que mandar sí o sí, son estas 4 pruebas. En todo paciente que sospechemos falla cardíaca, primero tenemos que darle un electrocardiograma. Después de este electrocardiograma mandamos unos péptidos natriuréticos con una radiografía de tórax y posteriormente un ecocardiograma. Además de esto, podemos mandar algunos exámenes de rutina como el hemograma, la glicemia, los electrolitos, la función renal, la función tiroidea, función lipídica. Por estos pacientes presentan un alto riesgo cardiovascular y el perfil ferrocinético. Entonces, aquí observamos estas recomendaciones de la guía europea. Los péptidos natriuréticos, como habíamos visto, estos péptidos son producidos a nivel de la aurícula. Lo que sucede es que al distenderse la aurícula, al haber una mayor precarga, una mayor congestión, al estar llegando más sangre
a la aurícula. Esta aurícula se va a comenzar a distender y al distenderse va a producir estos péptidos natriuréticos. Al producir estos péptidos natriuréticos, ellos lo que van a causar es, como su nombre lo dice, la natriuresis, es decir, el paciente va a comenzar a orinar más sodio y más agua para compensar esa sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, como observamos acá. Al haber una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, al haber mucha cantidad o mucho volumen de agua, se va a activar los péptidos natriuréticos para compensar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, estos no van a ser suficientes. Em, electrocardiograma. El electrocardiograma es en todo paciente con falla cardíaca vamos a encontrar un electrocardiograma anormal. Cualquier alteración, dado que tiene un alto valor predictivo negativo del 98%, es decir, si encontramos a un paciente que tenga una falla cardíaca con un electrocardiograma eh, normal, esto es muy raro, o sea, es menos del 2% de los casos. Vamos a encontrar cualquier alteración, sea una fibrilación auricular con un RR irregular, ausencia de onda P, una hipertrofia ventricular izquierdas. Eso lo podemos hacer con el índice de Sokolov y Lyon. Está la onda Q, en donde observamos básicamente que esta onda Q corresponde más de un 25% de la totalidad del complejo QRS. Y está las QRS agrandadas, causando bloqueos de rama izquierdas, desviación del eje, puede haber taquicardia sinusal, o sea, cualquier anormalidad del electrocardiograma podemos encontrar en un paciente con falla cardíaca. Ya lo que es el ecocardiograma, en el ecocardiograma vamos a valorar la alteración estructural y funcional del corazón. En la funcionalidad, eso lo vamos a ver con la FEBI. Si la FEBI está reducida y el paciente tiene signos y síntomas de falla cardíaca, diagnosticamos falla cardíaca. Pero si la FEBI está normal, ahí tenemos que pasar a ver otros parámetros que valoran la funcionalidad, alteraciones estructurales, como por ejemplo valvulopatías, que tenga un engrosamiento del engrosamiento de la pared ventricular, alguna dilatación ventricular, etc. O sea, cualquier alteración estructural del corazón. Y en la radiografía de tórax vamos a ver signos de congestión. El paciente va a presentar cardiomegalia, va a haber cefalización de flujo, edema pulmonar, las líneas de Kerley, derrames pleurales, o sea, diferentes hallazgos que nos hablen a nosotros de congestión, que son estos de acá. Entonces, ya una vez definimos la falla cardíaca, hablamos de la fisiopatología, hablamos de las manifestaciones clínicas, del diagnóstico y las diferentes pruebas que solicitamos, vamos a hablar de la clasificación de la falla cardíaca. Bueno, mencionar que nosotros, cuando hablamos de los péptidos natriuréticos, consideramos positivos el péptido natriurético cuando el BNP es mayor a 35 y el NT-proBNP cuando es mayor a 125. Aquí hablamos de unos péptidos positivos para solicitar lo que es el ecocardiograma. Ya yéndonos a lo que es la clasificación, nosotros vamos a clasificar la falla cardíaca según la sintomatología. Vamos a clasificarla también según la progresión de la enfermedad. Y vamos a clasificarla también según la fracción de eyección. Estas son las tres clasificaciones que hacemos en un paciente con falla cardíaca. La sintomatología va a ser el NIHA. Vamos a utilizar la NIHA, que ahí evalúa la disnea en falla cardíaca. Según la progresión vamos a utilizar la AHA-ACC. Y según la fracción de eyección vamos a ver si el paciente tiene una FEBI reducida, si tiene una FEBI moderadamente reducida o si tiene una FEBI preservada. En el NIHA la vamos a dividir en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, según la disnea. Clase 1 somos todos, aquellos pacientes que sentimos disnea al ser una actividad física extenuante. El grado 4, por su otro extremo, es aquellos pacientes que sienten disnea en reposo. El clase 3 es aquel paciente que siente una disnea
al hacer una actividad ordinaria. O sea, por ejemplo, el paciente al peinarse, al colocarse la camisa, al levantarse de la cama, ya sienten disnea. Y el clase 2 es aquel que el paciente siente disnea al hacer algunas actividades, como por ejemplo caminar, como por ejemplo caminar en plano, ¿sí? Subir unas cuantas escaleras, etcétera. Según la progresión de la enfermedad, tenemos el AJA-ACC. Entonces la dividimos en etapa A, B, C y D. En la etapa A va a ser aquel paciente con riesgo de falla cardíaca, es decir, que tengan hipertensión arterial, diabetes mellitus, que haya tenido un infarto agudo del miocardio, etcétera, que tenga alguna valvulopatía. Eh, el grado 2 es aquel paciente que tiene prefalla cardíaca, es decir, que ya tiene alguna alteración estructural y o funcional del corazón, pero no tenga las manifestaciones clínicas de la falla cardíaca, no tenga signos y síntomas. El estadio C es aquel paciente que ya tiene falla cardíaca, es el paciente que tiene el síndrome, el conjunto de signos y síntomas secundario a una alteración estructural y o funcional del corazón que van a llevar a un gasto cardíaco inadecuado. Y está el estadio 3, que es aquel paciente con falla cardíaca avanzada. Ya según la fracción de eyección, ya vimos que tenemos la FEBI reducida, FEBI moderadamente reducida y FEBI preservada. La FEBI reducida va a ser menor al 40, la FEBI moderadamente reducida entre el 40 y el 50 y la FEBI preservada mayor al 50%. Ya pasando a lo que es el manejo, pues el manejo va a consistir en estos 5 pilares, que va a ser un manejo no farmacológico, un manejo farmacológico, dispositivos de asistencia cardíaca como el cardiodesfibrilador implantable y el cardioresincronizador. Tenemos el manejo de las comorbilidades y el manejo etiológico. Entonces aquí les dejo un momento lo que son el manejo no farmacológico. Pueden parar el video y ponerse a leerlo un momento. Em, por otra parte tenemos lo que es el manejo farmacológico de la falla cardíaca. El manejo farmacológico de la falla cardíaca, em, pues en los pacientes, esta pregunta es típica de medicina interna y es cuáles son los 4 fantásticos que damos en los pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida. Estos son el inhibidor del SGLT2. Tenemos también lo que es el antagonista del receptor mineralocorticoide. Tenemos también lo que es el sacubitril valsartán. Y tenemos también lo que es el beta bloqueador. Estos son los 4 fantásticos que vamos a dar en todo paciente que tenga falla cardíaca. El que mejor evidencia ha tenido en reducir mortalidad, en reducir hospitalizaciones, en reducir el remodelado cardíaco es el inhibidor del SGLT2. E incluso esto lo damos en todo paciente que tenga falla cardíaca, independientemente de la FEBI. Vamos a dar inhibidor del SGLT2. Ya los otros, el antagonista del receptor mineralocorticoide y el sacubitril valsartán hasta que el paciente tenga una FEBI hasta el 60% y el beta bloqueador pues sí individualizar. Pero estos cuatro medicamentos, estos 4 fantásticos los vamos a dar a aquellos pacientes con una FEBI reducida, es decir, aquellos que tengan una FEBI menor al 40%. Existe un término también que no les había mencionado, que es aquel paciente que tiene una FEBI reducida, es decir, que tiene una FEBI menos del 40%, y al darle estos 4 medicamentos, ellos aumentan esta FEBI hasta por encima del 50%, y esto se conoce como una FEBI mejorada. Y a estos pacientes pues se siguen, el beneficio es seguir dándole estos 4 medicamentos, nunca hay que suspenderlos. Entonces tenemos un manejo controlador que va a consistir en estos 4 medicamentos de primera línea, están otros medicamentos de segunda línea y el alivio sintomático con unos diuréticos de asa, por ejemplo la furosemida. El manejo de primera línea son estos 4 fantásticos que observamos acá, que ellos van a impactar en algún punto de la fisiopatología de la falla cardíaca, como vamos a ver ahorita, y están estos manejos de segunda línea, que ya vamos a ver cuándo los vamos a utilizar. Entonces, tenemos que recordar nuevamente lo que es la fisiopatología de la falla cardíaca, esta sobreactivación del sistema simpático y del eje renina-angiotensina-aldosterona que va a causar una vasoconstricción, una retención de agua.
Este mayor volumen de agua va a llevar a una activación de los péptidos natriuréticos y esta activación del sistema nervioso simpático va a causar la taquicardia. Entonces, cada uno de estos medicamentos va a impactar en alguna de estas porciones de la fisiopatología de la falla cardíaca. Los beta bloqueadores, ellos van a actuar sobre el eje simpático, bloqueando esta activación simpática, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Tenemos lo que es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona con los IECA y los ARA2 y el antagonista del receptor mineralocorticoides, la retención de agua y sodio con el inhibidor del SLT2 e incluso este medicamento, como les mencionaba, también ha disminuido lo que es el remodelado cardíaco. Y ya la activación de los péptidos natriuréticos, pues tenemos lo que es el sacubitril/valsartán, el cual el sacubitril es un inhibidor de la neprilicina, por si les pregunto, es un inhibidor de la neprilicina. Ya pasando a lo que es el manejo de la falla cardíaca con FEBI reducida, pues es el uso de estos 4 medicamentos, de estos 4 fantásticos. Una vez lo utilizamos y los ajustamos a la dosis óptima que hay que dársela, evaluamos en 3 meses. Si el paciente sigue sintomático después de 3 meses de terapia médica óptima y tienen una FEBI menor o igual al 35%, pues ahí podemos llegar a considerar el uso de medicamentos de segunda línea, como cuáles, como la ibabradina, si el paciente tiene un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. También si el paciente, podemos llegar a considerar el dinitrato isosorbida y la dralacina si el paciente tiene de raza negra, y podemos llegar a considerar la digoxina si el paciente tiene un antecedente de fibrilación auricular. Ya pasando a lo que es el otro apartado de los dispositivos médicos, recordemos que uno de los pilares es esto, ese es el uso de estos dispositivos. Uno de los pilares en el manejo de la falla cardíaca es los dispositivos de asistencia cardíaca, son el cardiodesfibrilador implantable y el cardioresincronizador. Entonces, el cardiodesfibrilador implantable nosotros lo podemos utilizar o como prevención secundaria o como prevención primaria. Como prevención secundaria, es decir, aquel paciente que nosotros diagnosticamos que tiene falla cardíaca con FEBI reducida y que tiene un antecedente o una arritmia inestable, vamos a darlo como prevención secundaria, Pero si mi paciente, por ejemplo, tiene falla cardíaca con FEBI reducida, pero no tiene este antecedente, vamos a darle estos 4 medicamentos y evaluamos en 3 meses. Si el paciente persiste sintomático después de 3 meses de terapia médica óptima y con una FEBI menor o igual al 35%, ya vamos a dar el cardiodesfibrilador implantable como prevención primaria. Y si el paciente tiene un ritmo sinusal y un QRS mayor o igual a 130 latidos, 130 milisegundos, vamos a dar lo que es el cardioresincronizador implantable. Pasando a lo que es el manejo de las comorbilidades, pues manejar lo que es la obesidad con la actividad física y dieta, la hipertensión con una meta menor a 130-80 milímetros de mercurio, la dislipidemia. Estos pacientes se benefician generalmente, o sea, tienen generalmente un alto o muy alto riesgo cardiovascular, entonces se benefician de tener unas metas de LDL por debajo de 70. La diabetes mellitus, es muy importante utilizar lo que son los inhibidores de SGLT2 que impactan en los pacientes que tengan diabetes mellitus con falla cardíaca, con una meta de hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y pues la enfermedad coronaria impactando en los cambios de vida y en el uso de las estatinas. Ya en lo que es anemia ferropénica, pues en los pacientes con falla cardíaca reducida se ha visto que estos pacientes, si llegan a tener un nivel de ferritina menor a 100 o un nivel de ferritina entre 100 y 300 con una saturación de transferrina menor a 20%, ellos se ven beneficiados de utilizar hierro carboximaltosa de manera endovenosa, ¿sí? Entonces, en todo paciente que tenga una falla cardíaca, vamos a mandar un hemograma, una ferritina sérica y una saturación de transferrina para ver cómo está.
Y ya como para culminar, tenemos a los pacientes con FEBI preservada, pues este es un poco más difícil de diagnosticar, dado a que estos pacientes presentan la sintomatología de falla cardíaca, pero al hacerle ecocardiograma observamos que no tienen esa alteración en el gasto, o sea, en la fracción de eyección. Entonces en estos pacientes lo que sucede es lo siguiente. Resulta ser que más del 50% de los pacientes con falla cardíaca tienen una fracción de eyección preservada, o sea, más del 50%. Y de estos, el 20% tienen péptidos natriuréticos normales. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico en estos pacientes? Resulta ser que si tú sospechas que el paciente tiene una falla cardíaca con FEBI preservada, tú le vas a hacer este score, el cual es el H2FPEF. Y es sencillo, es un acrónimo, el cual la H va a ser heavy, es decir, con un índice de masa corporal mayor a 30, el uso de dos antihipertensivos, el antecedente de fibrilación auricular, la P de hipertensión pulmonar, la E de edad mayor a 60 años y la F de unas presiones de llenado que observamos en el ecocardiograma. Si esto da mayor a 6, diagnosticamos que el paciente tiene una falla cardíaca con FEBI preservada, es decir, mayor al 50%. Si el paciente me da un bajo score, aquí descartamos que el paciente tenga una FEBI preservada. Pero si me da un riesgo intermedio, aquí pasamos a utilizar otro score, el cual es el HFA-PEF, que ya utiliza otras variables que observamos en el ecocardiograma. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso para hacer el diagnóstico con FEBI preservada? Uno, tenemos que usar el H2FPEF. Tenemos que usar este. Si el paciente me da baja probabilidad, descartamos que tenga falla cardíaca con FEI preservada. Si es alta probabilidad, la confirmamos. Pero si la probabilidad es intermedia, aquí tenemos que pasar a utilizar el ecocardiograma y el HFA-PEF. Y si me da positivo, confirmamos que tengo una falla cardíaca con FEI preservada. El manejo, pues como les había comentado, el inhibidor de SLT2 lo vamos a utilizar en todos los pacientes, ya que disminuyen hospitalizaciones, disminuyen el remodelado cardíaco y disminuyen la mortalidad. El ARNI y el antagonista del receptor mineralocorticoides vamos a utilizarlos para aquellos pacientes que tengan una FEBI menor al 60%. Y el beta bloqueador vamos a tener que individualizar. Aquí tenemos lo que son las recomendaciones. Vemos que el nivel de CLT2 reduce hospitalizaciones y disminuye el riesgo de muerte cardiovascular. Aquí tenemos algunos estudios en donde se utilizó la empaglifosina en pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada. Ya cuando los pacientes tienen una FEBI mayor al 60%, el sacubitril/valsartán se ve que hasta aquí es su uso, o sea, cuando tiene mayor de 60% ya no se prefiere utilizar. Y aquí también está el uso del estudio que evidencia lo que es el uso del antagonista de receptor mineralocorticoides. Y bueno, esto sería toda la clase de falla cardíaca. Aquí les dejo unas pistas de recuperación en donde ustedes pues les recomiendo que paren el video e intenten explicarlo con sus palabras los diferentes puntos que observamos en este video. Estos son todas estas pistas de recuperación. Intenten utilizarla, intenten explicarlos a su manera. Y bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.